Hola, estimados Radio Escuchas. Estamos otra vez más aquí en Reflexiones del Devenir Histórico, junto a José Ignacio Río y Sebastián Ruiz. También quien les habla, Alan Dalenson. En este episodio vamos a repasar el concepto de Führerprinzip. ¿Qué significa esto, cierto? El concepto del líder, el principio del líder. ¿De dónde viene? Vamos a repasar de dónde viene este concepto y el por qué creemos que es necesario la aclaración y el origen de esta terminología que en estos tiempos es necesaria. Primero que nada, decir que un líder para un país siempre es una especie de arquetipo, ¿cierto? Que sirve también, que sirve a las juventudes para este proyecto, para esta empresa que pretende trascender en las generaciones futuras. ¿Cómo lo hacemos que, cómo lo hacemos que se mantenga en el tiempo, vibrando al mismo ritmo o manteniendo una idiosincrasia, con figuras que trasciendan el tiempo? ¿De dónde sacamos estas figuras? Las sacamos a través de nuestros representantes que nacen naturalmente. Y ese es digamos, el vortex que pretendemos abordar en este podcast. La diferencia de los líderes técnicos formados de una manera casi plástica actuales. Estudiando liderazgo. Claro, estudiando el liderazgo versus el liderazgo original o el liderazgo, digamos, natural que se da de manera, ¿cómo decirlo? En la sociedad arcaica o en los estados tradicionales. Exactamente. Claro. Se da naturalmente. Y ahí podríamos revisar desde dos puntos que es interesante. Por una parte, la función del líder y la naturaleza, ¿ya? O las características que tiene que tener alguien para ser considerado un líder bajo los parámetros que estamos explicitando, ¿ya? Con respecto a eso hablamos, el podcast parte con el concepto del Führerprinzip, ¿ya? Que, bueno, como bien sugiere el nombre, es un concepto germánico, Claro. antiguo, que trascendió en el tiempo al menos hasta siglo XIX, en Alemania por lo menos, siglo XIX, la figura del Kaiser, la figura de Bismarck, Hindenburg, algo que ya tenía un poco de esa decadencia, también Hitler encarna este arquetipo. Exacto. Pero en sus orígenes tenía que ver con que las tribus germánicas, tribus caracterizadas como de hombres libres en el sentido de poder elegir su militancia hacia una causa o a su señor. A su señor, claro. En momentos de guerra, en momentos de crisis, deliberaban y un líder se alzaba, un líder para ese momento, ya para esa situación, y que encarnaba justamente, se buscaba encarnar, obviamente no con un argumento técnico ni racional, pero quien trascendiera la necesidad de ese momento, de esa nación, de esa población, de esa gente, de ese pueblo. Claro, como decía José Ignacio Río, este concepto, ¿cierto? Como el nombre lo sugiere, como él bien decía nuevamente, es de origen germano y se refiere al principio del líder, ¿no? Ahora, viendo un poquito, digamos, la documentación que tenemos más a la mano en la historia, se podría decir tal vez que el más grande, ¿cómo se lo residuo? No, Representante, no. por ejemplo. Ejemplo, claro, ejemplo histórico que tenemos, lo rescata Tácito en Germania, ¿cierto? Lo rescata Tácito cuando observa que los germanos en las tribus, como decía nuevamente José Ignacio Río, funcionaban en su casta guerrera, además del grupo, ¿cierto? Que conformaban a todo lo que pudiese ser entendido como guerreros. Dentro de este grupo había otro grupo
que era una especie de grupo de élite, perdón, que eran llamados las Männerbund. Y las Männerbund eran tribus muy específicas de asalto, ¿cierto? Para entenderlo un poco más, para acercarlo a nuestra realidad contemporánea de hoy, sería una especie de tropas de élite, ¿cierto? De los ejércitos modernos. Es decir, una especie de, no sé, FBI o PDI en la policía, Claro, o no sé. un GOPE O o... divisiones dentro de una Claro, fuerza divisiones dentro de las fuerzas. Tal vez los ejemplos no fueron los mejores, pero a lo que se quiere, Súper específica. claro, lo que se quiere dar a entender es que es una fuerza específica. Y estas fuerzas específicas, de estas tropas de élite, ¿cierto? De estas tribus germanas, que eran muchas, se caracterizaban por poder elegir a su señor a quien servir, ¿cierto? Y había un compromiso ahí, una manera de funcionar. Y Tácito lo describe bien en su libro Germania, que fue cuando él fue a observar el comportamiento de estos bárbaros que eran extraños a su mundo, ¿cierto? A su genio, A la órbita romana. a su órbita, a eso quería llegar, a su órbita romana. Él dice que claro, que lo que expliqué ya previamente, ¿cierto? Que funcionaban de esta manera. Después, posterior a Tácito, y gracias a esa documentación, esa es la palabra que quería encontrar delante, la misma Roma empieza a funcionar de esta manera, en la decadencia de Roma, sí. Cuando en la decadencia de Roma, posterior al emperador Constantino, empiezan a haber alzamientos internos o conflictos entre los soldados, entre los políticos. ¿Qué pasaba en el campo de batalla? Que es donde más orden se debe tener. Los altos mandos o los señores, los líderes, los generales de estos ejércitos tenían que ir al frente de los ejércitos para justamente evitar estos conflictos. Entonces, esto se denominaba comitatus, ¿cierto? Que está relacionado con la palabra comité. O cuando te dicen vienes con la comitiva. ¿Ya? Andas con la comitiva, ¿cierto? Que serían como tus acompañantes. De hecho, la palabra comitatus viene del latín el que acompaña. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata del acuerdo de los guerreros con su señor. Y este acuerdo consistía en que ninguno de los dos deja el campo de batalla antes que el otro. Los dos parten y los dos terminan. El destino que sea, que tenga que pasar, es tema aparte. Ellos parten y terminan juntos. Ese es el trato, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el Führerprinzip? Tiene que ver con que con el líder natural que nosotros hemos escogido o que se dio, Y ¿cierto? libremente. Y libremente, exacto, no impuesto y tampoco siendo un tecnócrata Claro. de estos líderes modernos, ¿cierto? Esto es un repaso, digamos, más o menos histórico para que más o menos entendamos de dónde viene este concepto del Führerprinzip. Bueno, así como les contaba, primero parte, o digamos el primer documento que tenemos más a la mano es el tema de lo que hace Tácito en Germania, después ocurre en Roma, y Los celtas también tenían algo parecido, los galos, por lo menos según... Claro, es que la los celtas eran ¿Prueba? germanos también. No, pero bueno, es que eso es importante hacer llegar, porque hasta el momento lo que mencionas tú, Alan, tiene que ver con un líder en momentos de guerra, ¿cierto? Claro. La guerra no es solo por el hecho de que un pueblo sea más o menos guerrero, que de repente se caricaturiza, pareciera que los pueblos antiguos estaban siempre en guerra y no era tan así. Y tampoco las guerras eran tan sangrientas como nos lo hacen notar, particularmente en las películas. Pero sí, las guerras eran estados de excepción. O sea, se entendía que la sociedad podía funcionar dentro de ciertos marcos, siendo sociedad homogénea, con ciertos códigos culturales que habían mantenido, etcétera, pero la guerra eran estados de excepción, estados excepcionales, en los cuales debían haber hombres excepcionales para hacer acciones excepcionales. ¿Ya? Entonces, por eso era importante el concepto del Führerprinzip y también asociado a la noción de
del imperio de la ley, se podría decir también en las sociedades modernas, que también la función de los estados, o del líder de estado, o de quien representa al estado, es tomar decisiones en momentos de excepción, pues momentos excepcionales. También se entiende que hay un contrato social, se quiere decir, en sociedades que ya no son tan homogéneas, pero la persona que toma y que tiene que encarnar esta decisión en momentos de crisis, que podría ser una guerra, como bien mencionas tú, tiene que tener estas características, este Führer Príncipe, como decía. Claro, Cito. y el ejemplo más, digamos, el último de estos vestigios de este principio antiguo, como decía José Río, también tenía que ver con la toma de decisiones y con el mando, ¿cierto? Pero siempre desde un punto de vista natural. Este último vestigio yo diría que fue en la Edad Media, que junto con el feudalismo, Uh-huh. es decir, esta idea del vasallaje, del vasallo y el señor. ¿Cómo se enlaza esto con lo que estamos hablando? El vasallo lo que hace es ofrecer su protección militar, le hace un servicio militar finalmente a su señor. Puede ser un duque, ¿cierto? Un rey, un príncipe. Y este señor, un noble finalmente. Y este señor ofrece tierras, y ofrece pagos, y ofrece una serie de beneficios. Entonces, ¿esto qué es lo que es finalmente? Es un acuerdo entre un sirviente y un señor, un vasallo y un señor. Y esto es una especie de matrimonio, como decíamos en el podcast anterior, entre un ala de la fuerza y la otra ala de la fuerza. El ala de la fuerza, digamos, más por ius sanguis, por vía sanguínea, y la otra ala de la fuerza más física, más militar o más no sé cómo llamarlo. Sí. Pero bueno, el tema es que esto es una especie de comité y es la fusión entre estas dos fuerzas, nuevamente de una manera libre, que los dos han decidido, claro, y lo han elegido funcionar de esa manera. De hecho, la idea yo siempre hago hincapié en eso, no sé si viene tanto al caso, el tema de los trabajos es lo mismo. Hoy en día se tiende a entender como que tu trabajo casi como que el obrero le debe algo al empleador. Y no es así, pues. De hecho, el empleador sin mano de obra no tiene mucho que hacer. Claro. Los dos firman un acuerdo y los dos son tan responsables o debieran ser tan responsables y tan comprometidos de sacar adelante este proyecto, esta empresa, ¿cierto? Que esto en términos, digamos, micro puede ser una empresa y en términos macro puede ser un país. Entonces, en estos términos macro también tiene relación con el corporativismo que citamos el podcast anterior, en donde se da igual importancia a este círculo de trabajo, al obrero, tanto como al señor, ¿cierto? Al Estado en este caso, ¿cierto? A los empleadores en este caso, los capitalistas. Pero es interesante, ya que hiciste esta revisión histórica, notar cómo va cambiando el concepto. Si uno quiere, puede verlo como una decadencia. Eso es justamente lo que queremos apuntar con el podcast. Hacer la diferencia de esta dinámica, digamos, tradicional, que es más o menos por la que abogamos, y la dinámica en lo que se ha convertido esta dinámica, que es una dinámica decadente y con este líder de la técnica, finalmente, que toma un curso de liderazgo o de gestión de personas. O que estudia coaching, o que estudia, no sé, administración de empresas, y en 4 años sale formado para dirigir una empresa. Y entiéndase empresa como el proyecto de un sistema. Claro, de una comunidad, no solo una empresa en el sentido vulgar de la palabra, como lo que podría ser, no sé, Alsacia, Unilever, etc. ¿Cierto? Sí. Un alcance que yo quería hacer, que en el fondo cuando se reconoce el liderazgo, ¿vale? Hay una necesidad. Esa necesidad se suple
y luego de suplirla se esperan resultados. Y ese indicador dice, bueno, este líder era apropiado o no, por la misma gente o por la historia que lo sucede, ¿no? Claro. Entonces, los líderes están asociados a los tipos de gobierno. Y como me describía Polibio, tú para los 3 tipos de gobierno que él veía, que eran monarquía, aristocracia o democracia. La democracia no es como lo entendemos hoy en día, que todos van a votar, no, eso es mentira, solo votaban una parte del pueblo. Los nobles. Claro, es como, podríamos hablar como una noble, pero hoy en día sería como una clase media, etcétera. Claro. Entonces, los líderes están asociados a tipos de gobierno, por lo tanto son tipos de líderes. Y cada pueblo, al ser cada pueblo distinto, al ser un ecosistema distinto cada pueblo, ellos ven que sus soluciones tienen que ser específicas al tipo de líder, y eso va a estar asociado al tipo de gobierno que ellos tienen. Por lo tanto, los malos resultados para juzgar qué líder es bueno o malo también se ajustan al tipo de gobierno. Entonces, va a depender de las necesidades de cada uno de esos países que... Claro, que están todos en distintos estados de desarrollos técnicos, ¿cierto? Algunos, claro. Después de todo, algunos no son tan de que haya tanto poder concentrado para un monarca, sino que van a haber algo más transversal, ¿cachai? Consejo de tribu o algún tipo de estructura así, ¿cachai? Más aterrizado todavía. Hay países que son más industrializados y países que son más agrícolas. Claro. Y ahí ya te cambian al tiro las necesidades naturales de las personas. Claro, lo que pasa es que al tecnificarse todo ya a un nivel brutal, que hoy en día las elecciones de líderes se ganan porque quienes estudian más Big Data que el oponente, y estudian más la emotividad de los votantes, esos ganan, como ganó Trump, ¿ya? Apela engañosamente al tema del líder natural, porque estos personajes que son demonizados a veces sí tienen que ver con necesidades viscerales que tienen los pueblos. Es decir, yo quiero un buen fuerte, yo quiero una persona fuerte que me gobierne, o yo quiero una persona inteligente que me gobierne, y eso va a depender del tipo de cultura. Entonces Trump nunca habría ganado, por ejemplo, en un país que tiene mucho aprecio por los intelectuales, ¿ya? Pero sí en países en donde la gente quizás no es tan culta. Bueno, esa es la realidad de ese país, y es el tipo de sociedad, y es el tipo de gobierno, y bien por ellos si eso es lo que eligen, ¿me entiendes? Entonces no hay un ideal universal de líder, que claro, es lo que a veces este líder sintético, técnico, es lo que intenta decirte, que todos pueden serlo. Claro, responde nuevamente, una vez más, responde a las necesidades naturales de cada pueblo, cada especie. De hecho se observa en los animales también, ¿eh? En la etología, que es la disciplina que... Ajá. Compara el comportamiento de los animales en relación al humano, ¿cierto? Porque nosotros partimos de la base de decir que el humano es un animal y que solamente nos separa el razonamiento de los animales, pero finalmente nuestras conductas, nuestra forma de organizarnos, la cultura, la política, la idiosincrasia, incluso la misma economía también, son conductas que también se observan en los animales. Y como decía Sebastián, no sería lo mismo el líder de una manada de leones al líder de una manada de lobos. No. Se comportarían de distinta manera, ¿cierto? Responderían a distintas necesidades nuevamente. ¿Y por qué esto? Simplemente porque los dos existen en ecosistemas diferentes y funcionan de manera diferente. Así que es ahí la justificación del por qué no existe una idea universal de este líder, sino que este líder debe obedecer primero al zeitgeist, a la necesidad de los tiempos, al espíritu de los tiempos, al espíritu de la época, y también a las necesidades naturales de determinado punto geográfico, ¿cierto? Que en este caso serían los países. Y si no, ¿qué es lo que pasa cuando se da esa excesiva tecnificación de los recursos sensibles, estudios de mercado con personas, de lo que necesidades? Pero si un líder no es carismático y no tiene lo que necesita, nuevamente no lo visualiza en la parte más sensible, la voluntad del pueblo, lo que quiere ver el pueblo, no funciona, que es como lo que le pasa a Piñera, por ejemplo, que es una persona que claramente carece de carisma. Y lo que él propone
no se transfiere a su identidad, a su personalidad, a quién es, ¿ya? Ni siquiera a su rol, porque claro, Piñera tiene esta característica que no es... Bueno, los últimos gobernantes, yo creo que Bachelet y Piñera por lo menos tienen eso, que es muy personalista versus la dignidad del rol como presidente. Entonces han personalizado su rol de líderes, si es que se los puede considerar así, versus la dignidad del rol Jefes del de Estado presidente, serían. jefes de Estado. Hay una diferencia sustancial. Sí, pues. Son varias cosas que uno puede hacer notar. Sí. Yo tenía, por ejemplo, hay un proceso muy interesante que ocurre hoy en día con lo que es la fabricación de estos, o sea, después de la Ilustración, donde reconozcamos lo triunfó, la razón sobre aquello que podemos considerar que son las cosas esenciales y han sido puestas en un segundo plano. Aquel que maneja la técnica de la razón, por así decirlo, y los artilugios del discurso, etc. Eso se ha concentrado en la academia. Entonces los líderes empiezan a salir desde la academia, sin mover, digamos, un dedo, a no ser de que sean situaciones muy puntuales de emergencia. Pero al salir de estos ambientes, de estos lobbies en donde todos se conocen, etc., el líder se ha ratificado con el tiempo, en los últimos siglos, como una figura que es una mezcla entre académico y podría ser algo como monástico. Y la academia está tomada por lo políticamente correcto. Exactamente, entonces hay toda una modificación del arquetipo para que calce a la fuerza en esta pequeña y angosta barrera que le dispone lo políticamente correcto, y que tiene que triunfar su falsa capacidad de resolver problemas, porque los problemas no se resuelven con solo palabras. Entonces, un dato que me acordé, por ejemplo, es que cuando hay líderes que son mujeres, como muchas veces es instintivo en algunas personas no escuchar bien cuando lo que dicen las mujeres, porque se acredita que tengan el poder o fáctico para poder resolver las cosas. Interviene algo que es fisiológico, que es el tono de la voz. Entonces, por ejemplo, hay coaching para que muchas mujeres que están metidas en política, en liderazgo, bajen la voz tan aguda y la hacen más ronca. ¿Por qué? Porque eso fisiológicamente uno lo asocia a que es un tipo de persona más grande, un animal más grande. La voz más grande se asemeja mucho al tipo de persona que tiene una caja torácica más grande, por así decirlo. Y hay cosas instintivas que todavía están operando en nosotros. Cuando alguien escucha a una persona que tiene la voz muy aguda, de inmediato es burla. Entonces, ese tipo de cosas, este ser político técnico, sintético, la ha sabido llevar. Y la gente, evidentemente, que tiene más recursos, hace coaching y hace modificaciones del personaje político que ellos tienen para poder triunfar y sacar votos, y así, en el fondo, seguir ganando y seguir dominando a las personas en esa perspectiva. En ese proceso que estás mencionando tú, es que el proceso que se escucha tan inorgánico, claro, encerrado entre cuatro paredes o en una lógica tan estructurada y tecnificada, es que se genera esta llamada crisis de representatividad, quizás. Justamente, de repente la crisis de representatividad no tiene que ver con organismos que no están tan bajados a la realidad de la persona como son las organizaciones del Estado, por ejemplo, o la organización del Estado, sino a las personas. Y la gente tiende, en primera instancia, o los seres humanos tendemos generalmente a antropomorfizar la idea. O sea, es mucho más simple encarnar una idea en una persona que la abstracción de un concepto, ¿ya? Entonces, cuando no hay personas que son capaces de encarnar ideas, sea la idea que sea, puede generar una crisis en este sistema democrático moderno, que es una democracia de masa. Y conlleva la falta de compromiso con cualquier institución o idea, pues. Justamente como no hay ningún líder que la represente, nada te representa finalmente, pues. Por lo que decía José, porque uno mental o psicológicamente tiende a antropomorfizar. ¿Qué quiere decir eso? Tiende a ponerle una cara a una idea. Si uno piensa en, no sé,
en comunismo piensa en Marx, si uno piensa en nazismo piensa en Hitler. Asociación. Claro, exacto, si uno piensa en la política actual piensa en Piñera. Entonces, si yo te dijera política y no hay quien represente nada, da más espectro a la imaginación, ¿no? A la subjetividad. Sí, y bueno, eso ocurre también en temas de la propaganda o para hacer movimientos Claro. sociales o cambios. Por ejemplo, el tema del asesinato de imagen. El asesinato de imagen se ocupa muchas veces para atacar a las instituciones o atacar a los dogmas. Claro. Con la Iglesia Católica, por ejemplo, o en general las iglesias, que va a seguir pasando, porque es un ataque a la espiritualidad encarnada de Occidente más que solamente a la Iglesia Católica. Está el tema, por ejemplo, curas pedófilos. Este cura es pedófilo. Entonces la gente se queda con la idea de que la religión no sirve, no existe. La espiritualidad no evita que la gente encarnada en esta gente, Claro. que son como los más cercanos a este dogma, puedan cometer estos actos. Se universaliza el caso. Exacto. Ataque se totaliza, ataque Sí, sí. a carabineros, la gente ya, carabineros o la policía, por poner un ejemplo, Violador. abusan de su poder. Entonces, Sí. ¿cuál es la solución de la gente? No respetar ningún orden, Mm. el orden, ya el concepto. Entonces, se transgreden los conceptos en tanto a la antropomorfización de la idea. ¿Ya? Claro, podemos eso hacer. también estuvimos pensando antes un poco con José y con Sebastián acá, que la idea del líder en los países, ¿cierto? Y se puede observar en la historia, es que no sé si hoy en día, ¿cierto? Pero existe esta noción de que los países más ricos culturalmente son los países europeos, ¿no? O tal vez los de Asia también. Ujú. Ajá. ¿Por qué? Porque son los más ricos, porque son los más antiguos. ¿Y qué pasa que sean los más antiguos? Tienen más cultura. De acuerdo. ¿Qué pasa con la cultura? Encontramos actos, encontramos gestas, encontramos personajes. Mitos. Mitos. Claro, mitos finalmente. Mitos e hitos. Mitos e hitos, claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Existieron, lamentablemente hoy ya no, existieron estos líderes naturales que fueron grandes personajes que pasan a ser, ya se salen de esta norma del dato histórico, sino que pasan a esta historia atemporal. Por ejemplo, Carlomagno o Julio César. ¿Cuántos años han pasado? Y siguen vigentes, y siguen vigentes, o sea, lo que hicieron, sus actos, la manera de llevar su vida, la manera de manejar, Ajá. ¿cierto? De trabajar estos ejércitos, o la manera en que sacaron adelante sus gestas, siguen vigentes. Entonces, ¿qué pasa? Estos líderes naturales se transforman en mitos permanentes y atemporales que le dan un refuerzo épico a la historia del país al que pertenecieron. Entonces, por ejemplo, Carlomagno era francés, alemán, Sí. Sí, alemán. alemán. Franco. ¿Era Franco? Es que, claro, era Ah, todo Franco. bien. Lo que pasa es que ahí hay Los germanos. claro, por eso tenía el conflicto, no sabía decir que era germano o franco. Bueno, pero era franco. Entonces, cualquier persona que quiera indagar un poquito en la historia de Francia, en este caso, se va a encontrar con un montón de personajes ricos, con un montón de personajes que encarnaron este arquetipo de liderazgo, que siguieron fieles en su puesto de combate, por decirlo de alguna manera, hasta el final, ¿cierto? Y que lograron grandes hazañas, ¿no? Y eso logra mitificar la patria. ¿Y qué hace eso? Es productivo para las futuras generaciones. Como mismo estaba diciendo, trasciende en el tiempo. Claro. Siempre te va a hacer sentir admiración por el pasado de tu historia, por la tierra de tus padres, ¿cierto? Por la patria. Bluton Boden. Exactamente. ¿Qué pasa hoy en día? Estos líderes no existen. Pero ¿qué es lo que nos queda? ¿Quiénes nos dirigen? Nos dirigen partidos, la democracia partidista. Entonces, los líderes, entre comillas, nuevamente, como hemos estado diciendo, son líderes tecnócratas que funcionan en base a la técnica, al coaching, a tomar cursos de liderazgo, quedan relegados a ser líderes de un partido político.
Es decir, ellos están destinados a pasar al dato histórico, no a la trascendencia del tiempo. No encarnan destino. No encarnan destino, justamente. Su destino son 4 años de gobierno y se acabó. Claro. Un ejemplo, y que tal vez va a ser un poco, no sé, va a despertar ciertas inquietudes. No quiero yo decir que soy partidario de él ni nada, pero por ejemplo Pinochet, en nuestra historia de Chile, con todas las observaciones y críticas que uno le puede hacer a su gobierno, él, para bien o para mal, con todas las cosas buenas y cosas malas que pudo haber hecho, van a pasar los años y van a pasar las décadas y va a seguir siendo recordado. ¿Cierto? No estoy diciendo, tal vez no es un buen ejemplo en el sentido de que él haya sido un líder. O sea, pero creo que es un buen ejemplo. Sí, pero quiero decir que él pasó a esa historia atemporal. Sí. Otro ejemplo sería el caso de Brasil actualmente, no sé, cuando salió Jair Bolsonaro, se revolucionaron las redes sociales, las noticias, que la extrema derecha todos llorando finalmente, se había tomado Brasil, o el caso de Estados Unidos con Trump. Como si lo hubiera elegido nadie. Claro, el caso Trump. Pero yo le hago el ejercicio mental a las personas que nos están escuchando. ¿Ustedes creen que en 50 años más, que es una cifra baja, ¿cierto? En 100 años más, en tiempo histórico, ¿alguien se va a acordar de Jair Bolsonaro o de Donald Trump? Sin embargo, en 100 años más o en 500 años más, todos van a seguir recordando a Julio César, a Carlomagno, a Calígula, Claro. a Diocletiano, a un montón de personajes que lograron esa trascendencia. ¿Cómo la lograron? Mediante el liderazgo que ellos lograron tener, mediante la gesta guerrera, heroica, lograron encarnar este mito del Führer Príncipe. Una apropiación, pues, finalmente de un arquetipo, algo que estaba en el inconsciente colectivo, se puede decir. ¿Por qué te decía que es buen ejemplo el de Pinochet? Quizás no por Pinochet persona, pero sí encarnó algo que lo han La hablado. necesidad del tiempo. Sí, y lo han hablado, aparte de la necesidad de su tiempo histórico, que lo han hablado muchos historiadores chilenos, que en Chile Necesita la autoridad. Autoritario, un gobierno autoritario, que no puede, quizás no solo el ejemplo de Pinochet, puede ser el ejemplo de Ricardo Lagos, por ejemplo, desde el otro espectro político, una persona que levantaba la voz, movía un dedo y... Todos se movían. Claro. Finalmente funcionan como un dínamo. Sí. Esto también lo repasa y tiene relación con lo que decía Miguel Serrano, que lo hemos mencionado en audios anteriores, con su nacionalismo telúrico. Chile, al ser un país, nuevamente lo vamos a repasar, Chile al ser un país de catástrofes naturales cada 10 años, se transforma en un país impermanente. Sin memoria. Sin memoria, se renueva, una especie de que la dinámica de la naturaleza se encarna en las sociedades que no somos nosotros quienes la componen. Entonces, ¿cómo vamos a construir un país que se está renovando cada 5, cada 10 años, idiosincráticamente? La única manera es mitificando este país y dándole el poder que necesitan tener a estos líderes naturales. Y justamente es el pueblo, al estar en una constante renovación en cuanto a quién van a seguir, en cuanto a la figura del líder, es porque necesita más esa figura de autoridad, ¿cierto? Es como una necesidad nacional, como decía adelante, una necesidad del animal chileno, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Ya que estábamos ampliando la idea del comportamiento de la etología de los animales, nosotros, si nos entendemos como animales chilenos dentro de nuestra geografía, que es un país súper aislado, estamos entre el mar, estamos entre el océano y entre una vértebra de cadenas, de montañas, nos hacemos de un carácter especial. Y este carácter especial nos hace ser los animales chilenos, y estos animales necesitan esta figura que trascienda su autoridad en estas crisis que son constantes en nuestra historia. No, y no solo eso, lo que hablaba también del imperio de la ley o la autoridad en los estados de excepción. ¿Qué mayor que
que los estados de excepción, que por ejemplo que se te caiga el país con un terremoto Claro. es una constante. Entonces se necesita cada cierto tiempo para dirigir estas fuerzas un poco anárquicas que se pueden liberar en tanto a la destrucción de un legado social, cultural, una persona autoritaria que se imponga e imponga el orden. Ya, entonces en este caso un Führerprinzip en este caso debe ser una persona autoritaria, no una persona culta quizás, pero sí una persona autoritaria. Y autoritaria también importante con valores. Porque puede que no sea culta, sí. pero que tenga principios claros. Porque también está la persona autoritaria que es corrupta. Claro. Entonces, ahí hay Que otro ella tema. actúa como monarca y no como tirano. Sí, Claro, Claro. exactamente. ¿Cachai? y es lo que pasa también cuando se construye, por ejemplo, en los gobiernos marxistas, comunistas, se hace este culto a la personalidad, pues, Una personalidad. que es distinto al tema del Führerprinzip o del rol del líder, pues, Ajá. que lo traspasa a la persona individual, ¿no? Y claro, tiene que representarlo, tiene que ser digno de eso, pero Sí. no tiene que ver con cosas personales, inventarle una historia, inventarle una fantasía de vida. También es una persona que está cumpliendo un rol y que lo cumple a la perfección. Yo una última cosa porque lo recordé un poco, quizás va a sonar un poco extraño, pero la transmisión del poder del jerarca en las sociedades dármicas, ¿ya? Por ejemplo como las tibetanas, tiene que ver con la cosmovisión y con el destino también. Pero este destino está ligado a quien es capaz de hacerse cargo de la enseñanza del Dharma, del camino, dentro de la cosmovisión, etcétera, de ellos. Entonces, claro, cuando se menciona ha encarnado el jerarca y tienen una guagua que es como el jerarca, es porque ellos han hecho, entre comillas, los cálculos y saben que, bueno, esa persona probablemente es la manifestación de nuestro potencial de destino, ¿ya? Y eso en menor o mayor medida es lo mismo que ocurría con la dinastía y con la monarquía finalmente. Entonces, no es que de facto ellos encarnen algo, sino que esa encarnación, esa necesidad de que veamos la cara de algo en alguien que represente nuestro destino, es una cosa muy humana. Y por eso el hombre siempre va a necesitar líderes. Siempre. Necesidad. Siempre. Sí, y con la decadencia de los sistemas políticos sociales, Bueno, el hombre es un animal gregario. sí, con la decadencia de los sistemas políticos sociales, como lo que podríamos tener en la actualidad en Chile, volviendo haciendo la bajada también de la importancia de repasar este concepto, y como mencionaba también Sebastián, la crisis de representatividad o la falta de líderes, lo último. ¿Cuándo empezó el primer gobierno de Chile? ¿Del 2008? 2006 creo que fue. Ya, bueno, los últimos más de 12 años. No, sí, 2008. Sí, En los últimos 12 años hemos tenido dos estilos de liderazgo que han llevado a la sociedad, nuestra sociedad democrática a la médula, que ahora que se busca también con esta nueva constitución, profundizar la democracia, hacer que todos los mecanismos sean aún más democráticos. No hay una participación. Democracia partidista. Claro, democracia partidista. O sea, En el sentido moderno de la democracia. y ha llegado a tal nivel de degradación que yo hace tiempo estaba pensando de una conceptualización en tanto a la figura que se tenía de Bachelet como la mami de Chile. O sea, llegamos a un punto tan bajo en que ni siquiera se habla de un líder, se está hablando de una figura contenedora familiar. De hecho, ¿sabéis qué me acordé? ¿Mm? Me acuerdo en la campaña de el primer gobierno de Michelle Bachelet. Uh-huh. Se hicieron calendarios que regalaban y salía así como Bachelet abrazando a un niño, salía Bachelet dándole la mano a una mujer, salía Bachelet con una guagua en brazos. Así era un calendario que tenía hartos cuadraditos, pero eran puras imágenes súper maternas, imágenes maternales, claro. Exacto, entonces nos escapamos de un principio más trascendente, más elevado, más aristocrático, si se quiere, no sé si aristocrático, pero más excepcional de este rol del líder, a algo tan básico como algo que se presenta en la familia, las familias chilenas que están tan también faltas del contexto histórico de que hay una familia nuclear, padre, madre, hijo,
familia extensa si se quiere. Piñera también, obviamente Piñera no es un tipo de personaje que uno va a identificar con un padre. O de padre idóneo. Claro, Sería pero como un padre... ausente. Claro, un padre errático. Es que yo Un tengo, bufón. claro, yo tengo una teoría igual, pero me llamó la atención que los primeros días de los terrorismo que ha estado ocurriendo en los últimos 4 meses, los rayados en las calles eran Piñera nos evade, ahora Piñera nos va a pescar. Había una necesidad de relevar la importancia De individual, atención. de atención, casi también como un contexto familiar, paternal, etcétera. Que finalmente eso es el país, pues. Es una macro familia. Así pareciera, pero el problema es, justamente hablando como lo habíamos hablado antes, son situaciones de excepción las que deberían llevar a un gran líder, no que un líder te contenga constantemente. Y estos dos líderes últimos de último decenio de años de Chile tienen algo bien interesante, que en la teoría sistémica de psicología, de análisis un poco de sistemas familiares, son dos tipos de... Si los vemos como padres, son dos padres en los cuales el grupo familiar interno hay límites muy poco permeables, ya muy duros en lo interno y están muy abiertos hacia lo externo, ya. El país, obviamente, estos dos tipos de líderes que tenemos están buscando realizar, siento que están ocupando un poco el país, su rol, para saltar a otra plataforma. En este caso Bachelet ya saltó la ONU, Piñera siempre ha tenido también esa intención, pero son muy abiertos a lo externo sin preocuparse de lo interno, que es lo primero. Para la Agenda 2030 de la ONU. Claro, o simplemente para sus afanes personales también. Y eso en este tipo de democracia tan decaída y tan básica, de casi un tema de emociones y familiar, lleva a que la gente tenga esta necesidad de reconocimiento nada más, en base a ello, que no sería lo ideal del rol de un líder, obviamente. Ya. Bueno, así que en síntesis, nuestra preocupación en cuanto al concepto radicaba en cómo este principio, digamos, más tradicional del líder natural, del líder que se acerca a este comportamiento animal, ¿cierto? Natural, del liderazgo, valga la redundancia, ha mutado y ha decantado en una decadencia del líder tecnócrata, del líder de formación técnica finalmente. Así que eso, pues, nos despedimos y nuevamente muchas gracias por escucharnos, por darse el tiempo. Sabemos que todos estamos ocupados en la semana, todos tenemos cosas que hacer, y darse que algunos se den el tiempo de escucharnos, de verdad que nos sentimos agradecidos porque se den el tiempo de tomar en cuenta las consideraciones que aquí expresamos. Así que nos estamos escuchando en la próxima semana con las nuevas reflexiones del devenir histórico.